Buenas noches, queridos amigos y amigas. En esta noche nos encontramos sin luz, pero hemos querido hacer el programa respetando el horario de los días viernes, con la precariedad de que la luz se fue 15 minutos antes del programa. Pero aquí estamos. Vamos a continuar haciendo el programa con la ayuda de Dios. Como ya es habitual este año 2020, en el día de hoy vamos a hacer lectura y reflexión del capítulo 21 del libro del Génesis, que hemos titulado El nacimiento de Isaac. Por fin se cumple la promesa de Dios de más de 25 años que el Señor le prometió a Abraham que iba a tener descendencia de su esposa Sara. Como ya es habitual, explicamos la estructura del programa. Primero hacemos este saludo con la oración inicial, invocando la presencia del Espíritu Santo. Luego hacemos la lectura del capítulo. En esta noche tenemos el capítulo 21 con su respectiva reflexión. También, más adelante, vamos a hacer reflexión con algunos textos auxiliares. Quiero decirle a ustedes, hermanos y hermanas, que este es un ejercicio muy importante, muy hermoso y productivo para nuestra vida espiritual, toda vez que estamos en un caminar, descubriendo al Señor Jesucristo a través de toda la palabra. Vamos a empezar entonces con la oración inicial. Hasta este momento, no ha llegado la luz, por lo tanto vamos a hacer la oración inicial sin la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos pedirte la presencia del Espíritu Santo para que tú hoy nos llenes de tu sabiduría, de tu entendimiento y nos permitas entender ese mensaje que quieres darnos a través de tu palabra. Aún a pesar de todas las dificultades y de todos los inconvenientes, estamos aquí presentes para alabarte, para bendecirte y para glorificarte, para darte, Señor, el primer puesto que te mereces. Queremos darte las gracias en primer instante por la vida. Hoy nos encontramos padeciendo fuertemente una pandemia que se ha llevado a muchos de nuestros vecinos, hermanos de parroquia, conocidos, compañeros de trabajo. Queremos pedirte en esta noche que tú has querido que lo hagamos en penumbra, que tú intervengas, Señor, y así como David venció a ese poderoso guerrero que parecía Goliat, invencible, pero tú, con el amor de Padre, le diste la victoria a David. Así queremos que cada uno de nosotros, nuestras familias, puedan vencer al COVID-19. Ojalá que no entre en nuestros hogares. Ojalá, Señor, cúbrenos con tu sangre poderosa. Y permite, Señor, que podamos pasar por esta prueba sin tener ningún familiar enfermo y mucho menos fallecido. Te damos las gracias por permitirnos un viernes más estar aquí presentes y ponemos esta hora de estudio en tus manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en penumbra. El Señor quiere que hoy pasemos leyendo y estudiando su palabra en medio de la oscuridad, como símbolo del momento que estamos viviendo. Pero nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que debemos darle esperanza al mundo. Nosotros somos los que debemos mostrar a Dios a nuestros hermanos. Y debemos llenarnos de Dios a través de su palabra. Allá en sus casas vamos entonces a abrir Génesis en el capítulo 21. El nacimiento de Isaac. De acuerdo con su promesa, el Señor presentó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac. Y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Entonces Sara pensó: Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él está viejo. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. El niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham: que se vaya esa esclava y su hijo. Mi hijo no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de tu esclava. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso sobre la espalda y le entregó al niño Ismael, y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba, y desde el cielo el ángel llamó a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio a beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció
y vivió en el desierto de Parán. Y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Abraham y Abimelech hacen un pacto. Más o menos por ese tiempo, Abimelech fue a hablar con Abraham. Le acompañó Ficol, el jefe de su ejército. Mucho cuidado con eso. Ficol, jefe de su ejército, del ejército de Abimelech. Abimelech dijo a Abraham: vemos que Dios te ayuda en todo lo que haces. Por lo tanto, júrame por Dios, en este mismo lugar, que no nos hará mal, que no nos harás mal ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que me tratarás con la misma bondad con que yo te he tratado, y que harás lo mismo con la gente de este país donde ahora vives. Te lo juro, contestó Abraham. Pero Abraham le llamó la atención a Abimelech acerca de un pozo de agua que los siervos de éste le habían quitado. Y Abimelech le contestó: hasta hoy no he sabido nada de este asunto, pues tú no me habías dicho. Yo no sé quién ha podido hacer eso. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech. Y aquel mismo día los dos hicieron un trato, pero Abraham apartó 7 ovejas de su rebaño, por lo que Abimelech le preguntó: ¿para qué has apartado estas 7 ovejas? Y Abraham contestó: para que estas 7 ovejas que yo te entrego sirvan como prueba de que yo hice este pozo. Por esta razón ese lugar se llama Beerseba, pues allí los dos hicieron un juramento. Una vez hecho el trato en Beerseba, pues Abimelech y Ficol regresaron al país de los filisteos. Allí en Beerseba, Abraham plantó un árbol, un tamarisco, e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Durante mucho tiempo, Abraham vivió en el país de los filisteos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aún a pesar de todas las incomodidades y de todas las circunstancias, nosotros nos gusta compartir con ustedes la palabra de Dios y el mensaje que Él quiere darnos a través de su palabra. Discúlpenme por la luminaria y de pronto si estoy sudando mucho. Pero lo importante es que le prestemos atención a los detalles que hoy la palabra nos presenta. En primera instancia, vemos cómo Dios cumple su palabra. Cómo esa promesa que Dios le hizo a Abraham hace 25 años, Dios la cumplió. Cuando ya Abraham no podía ya con su vida. Ya estaba a punto de morir, ya tenía 100 años. La promesa que Dios le hizo a Abraham había durado 25 años para cumplirse. Y muchas veces nosotros, queridos hermanos y hermanas, queremos ponerle un revólver a Dios y queremos hacer de que lo que le pedimos nos lo cumpla enseguida. Y no es así. Dios cumple sus promesas y nos da sus bendiciones cuando Él ve el tiempo oportuno para nosotros. Entonces aquí podemos ver cómo Dios en el tiempo que Él indicó hizo que Sara quedara embarazada, una mujer estéril. Luego vemos que nace Isaac, el hijo de la promesa,
el hijo que nace de manera sobrenatural, el hijo que le nace a Abraham en su vejez, cuando ya no tiene fuerzas. Y es ahí cuando Abraham, siguiendo la orden de Dios que vimos en el capítulo 17, circuncida a Isaac a los 8 días de nacido. Yo siempre aquí en este espacio he querido llevar un paralelismo entre Sara y la Virgen María, y entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la palabra de Dios, muchos personajes bíblicos son prefiguración de Cristo. Isaac, obviamente, es uno de los principales. Él, más adelante en el capítulo 22, va a ser parte de un momento importante de la fe cristiana y de la fe judía. Pero eso lo vemos el otro viernes. Vemos aquí que el nacimiento de Isaac genera una gran alegría. Sara dice o expresa que el Señor la hizo reír. Aquí hacer reír no significa de algo divertido. Significa la llenó de gozo. La llenó de gozo. Cuando Sara está explicando o está diciendo de que Dios la ha hecho reír, está expresando que Dios la ha llenado de gozo. Y en los textos auxiliares veremos cómo se refleja en la vida de Cristo esta alegría. Y vemos que también dice que todos los que sepan que ha dado a luz un hijo se van a alegrar con ella. Fíjense, todos los que sepan que he dado a luz se van a alegrar conmigo. Y la podrían llamar bienaventurada. Sara, bienaventurada tú, que le diste a Abraham un hijo en su vejez. ¿Sí? ¿Quién hubiera dicho que yo le haría dar un hijo a Abraham? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. Luego vemos una situación familiar producto de una equivocación de ella misma, porque fue ella quien le ofreció como concubina, como madre sustituta. Agar se la dio a Abraham, y Abraham demostró que él no era el estéril, que la estéril era Sara, porque tuvo un hijo con Agar. Y vemos aquí una dificultad. Ismael se comienza a burlar de Isaac, y esto incomoda a Sara, claro, porque ella es la esposa, ella es la legítima, según la creencia y los principios judíos. Entonces ella siente que Ismael es amenaza para Isaac, para su descendencia, para la herencia, y por eso decide pedirle a Abraham que eche a Agar, con su hijo. Es un acto egoísta, pero las mujeres estaban defendiendo sus intereses y los intereses de sus hijos, y con ellos de las naciones que iban a surgir en el futuro. De Isaac, el pueblo de Israel, y de Ismael, el pueblo árabe. Entonces, luego vemos cómo esto le duele a Abraham. Abraham siempre amó a su hijo Ismael. Abraham no fue mal padre. Abraham no se desentendió nunca de Ismael, y por eso le duele. Y es Dios mismo quien le dice: haz lo que tu esposa te está pidiendo, porque tu descendencia vendrá y tu herencia vendrá por Isaac. Yo me encargaré de Ismael y de darle un buen futuro, ¿verdad? Un buen futuro, no te preocupes por él. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Bueno, le entrega pan y le entrega un cuero con agua. Posteriormente, Agar comienza a divagar por el desierto del Negueb.
y llega cerca a Berseba, que todavía no se llama Berseba, pero ahí hay un pozo. Y al darse cuenta que el agua se les acaba, ella todavía no ha visto el pozo. Con el dolor de madre, lo que hace es que pone a Ismael a un lado porque sabe que van a morir, pero ella no quiere verlo morir, es su hijo, su único hijo. Y se aparta de su hijo. Ismael comienza a orar. Y es allí cuando Dios escucha el llanto de Ismael, la súplica de Ismael, y envía a su ángel. Y el ángel le pregunta a Agar. Le hace una pregunta. Le dice, ¿qué te pasa, Agar? Y luego le dice una palabra o una oración que hemos venido escuchando durante todos estos viernes y en estos tiempos de pandemia. No tengas miedo. Y hoy yo te lo digo a ti, hermano y hermana. No tengamos miedo. Tenemos que ser valientes y tenemos que orar mucho y tenemos que trabajar por el reino de los cielos y tenemos que seguir adelante. Claro, no dando papaya, pero tenemos que avanzar porque somos cristianos y los cristianos nos adaptamos a las circunstancias más adversas porque tenemos a Dios como nuestro aliado. Entonces ella le dice, el ángel le dice, no tengas miedo porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está, debajo del árbol. Pues yo haré que de él salga una gran nación, que es la nación árabe, los árabes. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Y vivió en el desierto de Parán. Y llegó a ser un buen tirador de flecha, un tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Claro, Agar era egipcia. Recordemos que en los capítulos anteriores que habíamos reflexionado, vemos cómo Agar era hija del faraón. Y el faraón se la entrega a Abraham para que él saliera de Egipto. Cuando él bajó a Egipto con Lot y con Sara, y bueno, por eso es que ella conoce muy bien Egipto. Luego sucede otra cosa en el capítulo, y es el juramento que hace Abimelech con Abraham. Yo quiero compartir con ustedes una cosa que la palabra de Dios siempre nos ha mostrado a los que hemos leído la palabra. Y es que Dios siempre estuvo presente en la vida de Noé, de Enoc, de ahora de Abraham. Y en todo le iba bien. Luego viene Isaac y a Isaac en todo lo que hacía le iba bien. En Jacob todo lo que hacía le iba bien. También tenemos y vemos a José de Egipto, que llegó a ser gobernante de Egipto, llegando primero a ser esclavo y estando preso 2 años. Lo veremos en los capítulos del 40 en adelante. Pero veamos la figura de que todos los hombres y las mujeres que tienen confianza en Dios, que viven para Dios, Dios en todas las circunstancias les va bien, aún en la escasez, porque Dios no nos exonera de estas circunstancias, como por ejemplo la que estamos viviendo de la pandemia. Pero sí nos da las herramientas suficientes para poder sobrevivir y para poder adaptarnos a las crisis y a los momentos de angustia. Y nos dice, no tengan miedo. Entonces, Abimelech se da cuenta que a Abraham le va bien en todo. Todo lo que emprende Abraham, a Abraham le va bien. Y Abimelech le da miedo. Y por eso busca hacer un juramento, un pacto con Abraham. Y le dice, mira, yo te he tratado bien. Te he dado para que vivas en mi tierra. Te di 1000 monedas de oro, de plata por tu esposa. No la toqué, la respeté. Vamos a hacer un pacto. Tú no me agredes, yo no te agredo. Porque yo sé que Dios está contigo. Qué hermoso que las personas se acerquen a nosotros a preguntarnos
¿Por qué nos va bien? Y que nosotros podamos decirle, porque nosotros creemos en Cristo y obedecemos los mandamientos de Jesús. Esa es la vida del cristiano. Dar testimonio y demostrar en este mundo que viviendo los valores y haciendo la voluntad de Dios nos puede ir bien en la vida y podemos conseguir todo lo que querramos, porque Dios está con nosotros. Bueno, entonces ahí pasa algo. Hacen un juramento. Berseba se interpreta de muchas maneras. Primero, lugar de las 7 ovejas. De las 7 ovejas y vacas. También se conoce como lugar del juramento. Lugar donde Abraham y Abimelech hicieron un juramento o un pacto de no agresión. Pero Abraham le llama la atención a Abimelech acerca de algo, acerca del pozo de agua. Y le dice, mira, ese pozo es mío, yo lo descubrí, pero tus sirvientes me lo han quitado. Abimelech dice, yo no sabía nada de eso. Como dijo un personaje muy importante de la política, me acabo de enterar. O eso fue hecho a mis espaldas, yo no sabía. ¿Verdad? Como a veces dicen. Pero Abraham saca 7 ovejas y le dice, ve, aquí va a estar de testigo en medio del juramento de nosotros que ese pozo es mío. A mí me llama la atención algo, y es que quien acompaña a Abimelech es Ficol. Ficol es el general del ejército filisteo. Y lo veremos más luego qué pasa. Acuérdense, Abraham representa a Israel, ¿sí? Y Abimelech representa al pueblo filisteo. Y con Abimelech estaba Ficol, que es el jefe del ejército de los filisteos. Entonces, vemos aquí cómo ellos hacen un pacto de paz, supuestamente entre ellos y la descendencia de los dos pueblos. Y todo hasta ahí va bien. Entonces, dan el nombre de Berseba, ¿sí? Pues allí los dos hicieron el juramento de no agresión. Una vez hecho el trato en Berseba, Abimelech y Ficol regresaron al país de los filisteos. Abraham plantó un árbol, un tamarisco, e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Durante mucho tiempo, Abraham vivió en el país de los filisteos. O sea, que Abraham estuvo viviendo y habitando en Filistea, que es etimológicamente un preludio de Palestina. Filistea, Palestina. Ahí vamos viendo la relación con Israel actual, con el Palestina actual. ¿Ya? Bueno, listo. Vamos ahora a ver Hebreos. Yo siempre en estos capítulos y en esta hora siempre trato de buscar la integridad de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo durante la semana nos mueve, nos motiva a buscar ciertos textos bíblicos a lo largo de toda la palabra que amplíen lo que nos quiere decir el Señor a través de cada capítulo del Génesis que estamos estudiando, meditando. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículos del 11 al 12. Vamos a buscarlo allá en sus casas. Vamos a buscarlo allá en sus casas. Hebreos capítulo 11, versículo del 11 al 12. Dice, por fe, también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo
Este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren cómo nos dice aquí la palabra, que por fe Abraham creyó a Dios que le iba a cumplir su promesa, aunque fuera el último día de su vida. Esa es la fe que nosotros debemos tener en nuestra vida. Ser capaces de esperar en Dios todo y no desfallecer nunca. Orar bastante y ser caritativo es difícil, pero hay que hacerlo. Vamos a ver ahora la alegría de Sara. Vamos a ver cómo lo comparte con María. Vámonos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. Vamos a buscarlo. Del 39 al 56 dice: María visita a Isabel. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría. En mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Fíjense, ¿qué decía Sara cuando dio a luz a Isaac? El que me vea o se entere se reirá conmigo, se alegrará conmigo, tendrá gozo conmigo. Y fíjense lo que dice la Virgen María cuando va a visitar a su prima Isabel. Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. La Virgen María hay que venerarla. Está en la palabra. No es invento de los católicos. Todos la llamamos la dichosa, porque ella tuvo a Cristo en su vientre. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, descendiente de Abraham, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes.
María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo hay una relación entre el capítulo 21 y el capítulo 1 de San Lucas. Cómo se repite en la Biblia todo lo que le pasa a Sara, se repite con María. La alegría de la llegada de Isaac la comparten todos los que conocen a Sara. La alegría de la llegada de Cristo, todos la comparten con María. Y María hace el Magnificat cuando le da gracias a Dios y cuando alaba al Señor por todo lo que ha hecho en ella, su esclava. Vamos a ver ahora cómo esa alegría se transporta no solamente a los familiares y conocidos de María, sino a todo el mundo. Vamos a irnos ahí mismo. Vamos a irnos ahí mismo al capítulo 2 de San Lucas, ahí mismito. Versículos del 8 al 20. Dice, versículos del 8 al 20 dice: Los ángeles y los pastores. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Otra vez, el mismo ángel, el que estaba allá, que le dijo a Agar, no tengan miedo, se aparece aquí a los pastores y les dice: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia. Será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador. ¡Qué hermoso! Que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: Vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo habían dicho, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo todo lo que le pasa a Isaac le pasa a Jesús. La alegría de la llegada de Isaac también sucede con la llegada de Cristo. Y es la fiesta más universal que existe, la Navidad. El nacimiento del Mesías, el nacimiento del Redentor. Es lo que esperan todos los niños durante el año. Es el momento cuando cambia el planeta entero. ¿Por qué? Porque el Dios hombre se hace presente. Y lo vemos aquí en el capítulo 21, cómo Isaac es prefigura de Cristo. Cómo la alegría de la llegada del Hijo prometido, del Hijo que duraron 25 años esperando, cómo
llega y les trae alegría a Abraham, a Sara y a todos sus conocidos. Y cómo a través de Isaac llega a Cristo, que no es solo la alegría del pueblo judío, sino la alegría de toda la raza humana. Todas las culturas tienen que ver con la Navidad. Y hoy vemos lo maravilloso a partir del capítulo 21 del libro del Génesis. Pero otro punto que quiero tocar es que Dios no abandona al pueblo pagano. Dios no abandona, así como no abandonó a Agar y no abandonó al pueblo árabe y con ellos a los paganos. Dios no se olvida porque todos somos sus hijos y Él quiere la salvación de todos los seres humanos. Vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Es el Evangelio de este domingo. Dice: la fe de una mujer no judía. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón es Fenicia, actual Líbano, Beirut, donde sucedió la explosión de hace 2 semanas o de hace semana y media. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Miren cómo hay un paralelismo entre Dios, entre la mujer cananea que viene siendo Agar, egipcia, y el sufrimiento de su hija que puede ser Ismael muriéndose de sed en el desierto. Jesús no le contestó nada. Aquí Jesús guarda silencio. En el capítulo 21, Dios responde enseguida. Entonces los discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. La insensibilidad de muchos cristianos, o que se dicen llamar cristianos. En vez de ayudar, en vez de interceder, lo que hacen es obstruir. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y es verdad, esa era su misión. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, miren la relación que hay con este pasaje de la vida de Cristo, con ese momento en que Agar es expulsada y enviada a su suerte al desierto. Cómo ella ve a su hijo muriéndose y en la desesperación no quiere verlo morir. Aquí la mujer cananea representa a Agar. Dios no se ha olvidado del pueblo pagano. Y aquí lo vemos como Cristo, de alguna manera, quiere ayudarla, pero también quiere enseñarle a sus discípulos algo nuevo. Y es que dejen ese corazón duro del judío. El judío solamente quería las bendiciones de Dios para él, para ellos. Y llamaban a los pueblos paganos los perros, los cananeos, los egipcios, los sirios, los romanos. Para los judíos eran perros. Por eso Jesús utiliza una expresión conocida para los discípulos y los trata de llevar hacia la misión que ellos iban a desarrollar posteriormente después de Pentecostés.
que era la de llevar alivio espiritual y físico, no solamente a las ovejas de Israel, sino al mundo entero. Vayan y hagan mis discípulos o hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Jesús estaba preparando a los discípulos para que se abrieran de esa dureza de corazón. Y se encuentra con una mujer llena del Espíritu Santo. Una mujer que tiene en su casa a una hija endemoniada. Pero es una mujer que ha llegado a reconocer a Cristo porque el Espíritu de Dios ha estado en ella. Tanto es la desesperación de esta mujer que el Espíritu Santo la llena. Y es un contraste en que la madre está llena del Espíritu Santo y la hija está endemoniada. Pero al final la fe de la madre, el rogarse, el humillarse ante Dios, ante el Señor, hace que el Espíritu Santo venza y el demonio es vencido y sale de la hija por la fe y el amor de esa madre que suplica. Miren el poder del amor de una madre. Y Dios no es indiferente. Al principio está callado y comienza a decir cosas. Obvio que Cristo quería enseñarle a los discípulos, no tenía la mala intención, pero permite que la mujer me muestre su corazón y demuestre su fe. Y la mujer alcanzó lo que estaba buscando, la liberación de su hija. Y su casa, a partir del encuentro con Jesús, cambió. Yo pienso para mis adentros que ella gastó muchas cosas, hizo muchas cosas para liberar a su hija. Y no hubo nada en el mundo que le diera esa solución. Hasta que escucha de Cristo y al ver que está pasando por su tierra, lo ve como su última opción. Y vamos a ver qué es la opción más poderosa. Vamos a ver también otra cosa. Quisiera compartir este otro texto. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Mateo, ahí mismito. Mateo 8, versículos del 5 al 13. Dice, Jesús sana al criado de un capitán. Este es romano. Dice, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, aquí sí responde Jesús, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. En el capítulo 15 era una mujer cananea. En el capítulo 8 era un hombre romano. Y miren las dos muestras de fe. Y no eran del pueblo de Israel. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese momento el criado quedó sano. Palabra del Señor. Te alaba, gloria a ti, Señor Jesús. Miren que es lo mismo, igualitico. Igualito. Aquí el hombre era a un criado. Y tanto es la fe de este romano que en la liturgia católica nosotros decimos eso. Señor,
no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote dice el cuerpo de Cristo, tal, 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 y comienza a partir y después se comparte la comunión. Para terminar, este momento atípico, este viernes atípico, en la penumbra de la oscuridad, pero con la luz de la palabra y con el amor y el ánimo, aún a pesar del calor, del sudor, pero aquí estamos presentes llevando este mensaje. Vamos a ver el juramento de no agresión entre los filisteos y los israelitas si se cumplió. Vamos al libro de Primera de Samuel. Primera del libro de Samuel, capítulo 17. Vamos primero es muy largo, pero yo hice unos cortes. Capítulo 17, primero versículos del 1 al 11. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se unieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damim, entre Socó y Azecá. A su vez Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Bueno, allá no habían hecho un juramento de no agresión. Israelitas en Abraham y los filisteos en la persona de Abimelech. Bueno, estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre la fila de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, Y su punta de hierro pesaba más de 5 kilos. La punta nada más pesaba 5 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Vamos entonces al versículo 26 y 27. Versículos 26 y 27. Dice: entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar al ejército del Dios viviente? Miren el fervor que sentía David por Dios. Se estaban metiendo con Dios directamente y eso era una ofrenda que David no podía perdonarle aunque fuera un hombre de 3 metros. El que tenía la galla de ofender al ejército del Dios vivo se metía con David. Vámonos ahora a los versículos del 39 al 54. Dice:
Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. No estaba acostumbrado a la armadura, las armaduras pesadas como la de Goliat. Él no estaba acostumbrado a eso. Entonces se quitó todo, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano, se enfrentó con el filisteo. Mientras que el filisteo llevaba todo un armamento, David solamente llevaba 5 piedras de un arroyo y su honda. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro? Fíjense, ¿acaso soy un perro? ¿Y qué dijo Cristo? No se le echa pan a los perros. Fíjense. Para que vengas a atacarme con palos. Y enseguida maldijo a David. Ojo, maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Fíjense las palabras desafiantes y las palabras seguras de David. David estaba enfrentando a un hombre de 3 metros de altura, algo parecido a un nefilim, y que era el mejor guerrero filisteo. Llevaba muchos años de experiencia en batalla. Un jovencito, pero tenía la fe, la confianza de que Dios iba a hacer lo imposible, como lo hizo dándole a Abraham un hijo de su esposa estéril Sara. Y fíjense, dice, así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Muy importante eso, donde lo hiere: en la frente, en el pensamiento, en la soberbia, la mente, la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. ¡Pum! Así fue como David venció al filisteo, con una sola honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y a apoderarse de su espada. La desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá lanzaron gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad y las puertas de Ecrón, por todo el camino que va a Saraim, a Gad y Ecrón.
se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren aquí cómo ese pacto de no agresión termina mal. El pueblo judío y el pueblo filisteo duraron en guerra durante muchos años, pero al final se impuso el pueblo de Israel. Y lo podemos ver aquí claramente, cómo Dios favoreció al descendiente de Abraham, como lo vimos en el capítulo 21. Dios estaba en todo lo que Abraham hacía, le salía bien. Y aquí vemos claramente la superioridad de la fe y del Dios de David sobre el Dios de Goliat. Y es una de las historias más hermosas de la Biblia, cómo el pequeño, confiando plenamente en Dios, con el arma más poderosa que puede tener el pequeño, el humilde, su fe en Dios, puede vencer a un monstruo tan grande como Goliat. Y esta noche quiero invitarlo a todos ustedes a que nos unamos como David a vencer al coronavirus, a vencerlo con nuestra fe, con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con nuestras obras de caridad, y que lo podamos vencer y que lo saquemos de este planeta, pero depende de nosotros los cristianos. En esta noche vamos a hacer una oración y vamos a pedir que como David, Dios nos dé la victoria sobre ese monstruo tan grande que vemos hoy en día. La pandemia, el COVID-19 está matando 300 colombianos diariamente. Y vemos cómo en el mundo ya hay casi 1 millón de muertos. Y la economía, y la crisis, y la recesión. Si nosotros confiamos en Dios, podemos salir adelante, porque los cristianos nos hicimos así. Nosotros nos formamos durante la persecución del Imperio Romano, que era el imperio más poderoso. Y aún así, el cristianismo venció al Imperio Romano y se apoderó del Imperio Romano. Y estuvo gobernando durante muchos siglos y sigue gobernando. Entonces, no es tiempo para nosotros de caer y estar en depresión, como la muchacha empresaria que murió, que se suicidó por depresión, porque quedó en bancarrota. Podemos caer en bancarrota muchas veces, pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros como David tomamos nuestra piedra, lo que Dios nos da, y enfrentamos la crisis, podemos vencer a ese Goliat. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nada es imposible. Seas tú católico o seas de cualquier otra religión, lo importante es tener una fe genuina. Pues como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. De cualquier religión. Yo en este estudio bíblico he aprendido a apreciar a los musulmanes, a los buenos musulmanes. Porque el mundo solamente nos muestra a los fanáticos, a los locos, a los terroristas. Pero yo pienso que también debe haber personas musulmanas buenas y personas hindú buenas. Y personas de todas las religiones buenas, que vienen siendo hermanos nuestros. Obvio, nosotros somos la religión verdadera, somos la religión de Cristo, ¿verdad? Y la salvación verdadera viene por Cristo. Pero es un llamado a también que nos duela las desgracias y el sufrimiento de nuestros hermanos que no hacen parte de nuestra religión. Y que oremos también por ellos. Entonces, ya vamos a terminar. Vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Aún en medio de la oscuridad y la penumbra, queremos poner nuestras angustias, nuestros temores y nuestra familia en tus manos,
para que podamos salir adelante. Aún en medio de la oscuridad del tiempo de la pandemia, permítenos ser la luz a través de tu santa palabra. Virgencita Santa, también gracias por acompañarnos en esta noche, por motivarnos, por decirnos que debemos alegrarnos con Cristo, por el nacimiento de Cristo, ojalá en nuestros hogares y en nuestras familias todos los días de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias a nuestros hermanos que se quedaron con nosotros aún en medio de esta dificultad. Hasta el próximo viernes.